Cruzando fronteras nos vamos de peregrinación, nunca mejor dicho, con este libro de la profesora y escritora Mardía Herrero, que se llama Peregrina. Es la experiencia que Marta tuvo con 23 años, justamente cuando terminaba su carrera de historia. Ella, que en la actualidad es profesora, escritora, que es doctora en literatura, que hizo la carrera de historia y la carrera de filología hispánica, nos brinda esta experiencia en la que en algunos momentos pues podríamos decir que es hacer el Camino de Santiago de una manera alucinante, porque además de estar muy bien escrito el libro, nos va a ir adentrando en sus vivencias más profundas y también en el encuentro con muchas personas. Un encuentro que ella va a ir enlazando pues de una manera muy hermosa y casi novelesca, aunque el género no es la novela, sino que es su propia experiencia personal. Además, con Mardía hoy vamos a diluir algunas fronteras, porque ella misma nos dice en el libro: me vuelvo ese llanto tan purificador, un llanto lleno de amor, igualito que el rocío, que lo entrelaza todo, hace líquidas las fronteras que separan a las cosas. Tenemos ya con nosotros a Mardía Herrero, la autora de Peregrina, este libro ciertamente fascinante que nos lleva al Camino de Santiago y también al camino de la vida. Mardía, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, Fernando, a ti y a todos los que se asoman a tu canal. Pues muchas gracias por compartir tu tiempo y también por este libro, porque realmente leyendo el libro uno se da cuenta de que te has desnudado interiormente y que nos muestras tu corazón, tu trayectoria, la trayectoria de una joven cuando sucedió el camino, que tenía 23 años, pero después también tu trayectoria posterior, puesto que el libro también ha sido completado años más tarde. A mí me gustaría también decirte que me ha encantado leer el libro. Yo hice también el camino con tu edad y yo la verdad no saqué tantísimas conclusiones y tantas cosas como tú. Así que ha sido también un revivir el camino, y a los que hayan hecho el camino y no lo hayan hecho, yo creo que se puede convertir también en un instrumento interesante para profundizar mucho más el camino, los espacios y todo lo que nos sucede. ¿Qué dirías tú en principio de este libro, Mardía? Bueno, pues este es, en cierto sentido, es como el libro de mi vida, porque, claro, como dices, hice el camino con 23 años, tengo ahora 39 cuando se publica, de tal manera que me ha llevado media vida a acabar el libro, ¿no? Y es un... cuando hice el camino tuve como una intuición muy fuerte de que tenía que escribirlo, pero la vida se ha tenido que ir colocando poco a poco para darme el permiso de finalizarlo, ¿no? Porque, claro, el proceso de escribir tiene en cuenta muchos factores y también es, en cierto sentido, el mismo proceso de escribir es un camino espiritual, porque uno tiene que plantearse hasta dónde puede ser sincero, hasta dónde no, qué se puede contar, qué se tiene que mantener como en lo privado, si cree en lo que está escribiendo o no, si cree que a la gente le puede interesar y por qué, y merece la pena ser escrito o no. Todos esos son muchos procesos que se dan a la vez, y yo, para cerrar ese proceso, que por así digo, o sea, yo lo que suelo decir es que el camino me llevó ese mes que está relatado en el texto, pero no lo he podido escribir hasta que no he podido regresar, ¿no? Ese sería el tema. Y entonces me ha llevado, en realidad, 15 o 16 años regresar. Y el regreso para mí ha sido poder escribirlo. La ida es el poder vivirlo y el regreso poder contarlo para que otros participen de ello. Pues la verdad que estamos participando y además llenándonos también, porque es una lectura que te lleva tiempo también. No es un libro que te lo puedas leer cada capítulo corriendo, sino que necesitamos también ese descanso que aparece en el libro, el sentir también los pies agotados, ¿verdad? El unirnos a ti en todo lo que te iba sucediendo. A mí ha habido otro elemento del libro que me ha llamado mucho la atención, y son las metáforas, unas metáforas muy ricas que tú también vas utilizando, algunas bíblicas del Evangelio, como que Santiago es Emaús y cuenta lo de el camino de Emaús,
o que el camino de Santiago es el cauce de un río, o que el camino es la metáfora de la vida. Muchas metáforas que tú fuiste extrayendo de tu propia experiencia. Así es, claro. Para mí, la vida entera es una metáfora. Es una metáfora, lo que vivimos aquí es una metáfora del más allá, ¿no? El más allá siempre sería más real, más verdadero. Nuestro maestro Maulana Signasin, el maestro sufí, decía que en el paraíso había colores que no podíamos imaginar, ¿no? Pues, entonces, la vida de aquí es una metáfora de eso. Y el camino de Santiago, para mí, como toda peregrinación, pero el Camino de Santiago de manera privilegiada porque se ha conservado y todavía hoy podemos hacerlo caminando como en la Edad Media, el Camino de Santiago para mí es una metáfora privilegiada porque no solo porque está cargado de sentido después de tantos siglos de haberlo caminado, sino porque en cierto sentido es perfecto. Hay un origen y hay un destino, y ese destino tiene que ver con la muerte, ¿no? Hay gente que acaba en Santiago, donde parece que fue enterrado el apóstol, pero hay gente que llega a Finisterre, que es donde se muere el sol, ¿no? Hay la muerte humana, que sería como la muerte propia, y la muerte cosmogónica, por así decirlo, ¿no? Entonces hay dos muertes. Y a la vez hay un proceso que es lento, me gusta mucho lo que has dicho, que hay que irlo leyendo poco a poco, porque el camino solo se puede hacer poco a poco. Estamos acostumbrados en el mundo moderno a vivir con mucha prisa, los tiempos se han acortado mucho, los espacios se han acortado de tal manera que podemos hablar el uno con el otro. Tú estás en Cádiz, yo estoy aquí en Madrid y podemos estar hablando, ¿no? Algo que parecería completamente impensable hace muy pocos siglos. Y requiere de lo que Jaime Boigas denomina habitar el tránsito. Es decir, hay un origen, hay un destino y hay un presente, una presencia, un dar un paso detrás del otro, un aprender a vivir de lo que hay, un abandonar continuamente el pasado para acoger continuamente el futuro y pasar página todo el rato. Un proceso de ir diciendo adiós, de ir desinstalándote de todas tus identidades, de todas las identidades que te han sostenido. Y vas tú con tu casa a cuestas, como el caracol, porque llevas todo lo que necesitas en una mochila, y entonces en ese proceso lentamente, de manera casi pues milagrosa, pero no solo milagrosa, pero también realista, vas poco a poco descubriendo que la vida tiene un sentido, que tu vida tiene un sentido y que hay una fuerza detrás con mucha misericordia, sosteniéndonos y habitando con nosotros cada uno de nuestros pasos. Además, a mí me parece también muy valiente por tu parte que tú hiciste el camino sola y que querías regresar para el concierto de Silvio Rodríguez, que al final no fue así, y te dejaste llevar, ¿verdad? Te dejaste llevar, incluso las jornadas iban acabando, bueno, a veces no acababas donde tú tenías planeado en principio, sino que estuviste muy abierta a lo que te fuera sucediendo también en tu encuentro con muchas personas. Claro, bueno, para mí esa fue una de las claves. También era fácil porque yo tenía 23 años, había acabado justo la carrera, no tenía pareja, es decir, estaba un poco perdida, con lo que podía estar más abierta que nunca, ¿no? Por así decirlo, a la experiencia. Pero a la vez yo sentí, bueno, no me llevé teléfono móvil. En esa época el teléfono móvil no tenía todas las aplicaciones, ni las redes sociales y todo eso que podemos usar ahora. Aún así, también retenía tu atención y entonces te despistaba un poco del camino, no llevaba teléfono móvil. Y para mí la decisión pues de no ponerme una fecha tope de regreso, que tenía que ver con un concierto de Silvio Rodríguez, con algo que puede parecer no muy significativo, pero en ese momento el decir, bueno, pues renuncio a ese concierto, fue lo que me dio la clave para empezar realmente a vivir el camino. Porque o sea, yo sentí, y esta es una de las conclusiones del libro y las conclusiones vitales que yo extraje, que en la medida en que yo abandonaba mis pretensiones, mis planes, mis proyectos, mis imaginaciones, y dejaba, o sea, me vaciaba un poquito como esa vieira, que es como el gran símbolo del Camino de Santiago, en la medida en que yo me iba vaciando, eh, iba como dejando espacio para acoger cada día un poco más la maravilla. Esa fue para mí la clave y esa es la gran enseñanza. Si abandonamos nuestros planes, abandonamos sobre todo nuestros ensueños, nuestros sueños en el sentido egoico, ¿no? Si vamos abandonando todo eso, dejamos que se pronuncie
algo que es más grande que nosotros mismos y que de alguna manera va a ser más maravilloso que todo lo que alcanzamos a imaginar. Eso fue una de las grandes enseñanzas para mí del camino. También hay una de las citas del libro que como el libro está cargado de citas, el libro está, por otro lado, está tan bien escrito que yo es que tengo todo el libro subrayado vamos, yo por 20, por 100 sitios porque es muy bueno. Entonces hay una cita que dice, el camino es esa herida que se abre con cada despedida. Además que tú como lo ibas contando con las despedidas que se iban sucediendo, es precioso. Pero es también el camino de la vida así, ¿verdad? Así es, sí. Claro, también tenía 23 años y estaba en la presentación del libro, Pablo Dors decía, es que qué sociable eras, ¿no? Dice, pero claro, yo cuando lo leía decía, qué sociable era Mardía, pero luego yo pensaba, claro, pero es que cuando yo tenía 20 años también era así, ¿no? Es decir, es una edad en la que todo te sorprende, en que tienes curiosidad por todo, en la que todo está empezando y en la que cada persona significa algo muy fuerte, muy poderoso para ti, ¿no? Entonces yo dejé como sorprenderme por el camino a través también de todas las personas que iba encontrando. Y claro, como no llevaba teléfono móvil y llevaba como el compromiso de no despistarme, de intentar centrarme en lo que el camino tenía que enseñarme más allá de todo apego, como llevaba ese compromiso, pues casi cada día me tenía que despedir de alguien a quien ya quería, ¿no? Esto es lo fuerte, porque como en el camino es muy fácil ser más de verdad, estar más abierto a la realidad, ser más amoroso incluso, y casi todo el mundo experimenta eso, pues claro, te puedes enamorar en un momento o puedes querer de repente a una persona en un solo día y al día siguiente le tienes que decir adiós, ¿no? Pero esta es la vida también. La vida es un proceso de ir aprendiendo a decir adiós. Vamos diciendo adiós a todo. Primero, pues al abrazo y al pecho de la madre, ¿no? Luego después a la niñez con lo que implica. Luego después a las diferentes rupturas, las muertes de nuestros seres queridos, normalmente en principio los más mayores, pero a veces no los más mayores. Pues las amistades que se cortan porque hay a veces que no es ni siquiera por conflictos fuertes, sino simplemente porque la vida te lleva por otro sitio. Entonces, la vida, y al final te tienes que desprender hasta de tu propia existencia corporal, ¿no? De tu propia existencia física. Entonces, la vida es esa herida que uno tiene que aprender a afrontar también de cada despedida, ¿no? Y en el camino eso se ve con mucha crudeza y a la vez con mucha belleza, ¿no? Tienes las dos cosas, esa crudeza del dolor y esa belleza, ¿no? Llama también la atención que una chica de 23 años hable con tanta certeza, con una experiencia tan profunda de la herida y también del sufrimiento. Dices en Peregrina, la imaginación ayuda a sobrellevar el sufrimiento. Y es otro elemento que está muy presente en el libro. ¿Cómo interpretas tú la frase? Bueno, el momento concreto en que digo eso es porque tenía mucho dolor de pies, ¿no? Pero que es también paradójico, ¿no? Es un sufrimiento, pero es un sufrimiento relativo. Sin embargo, cuando estás sumergido en ese dolor de pies, te parece que es un mundo, ¿no? Yo he experimentado en mi vida algunas veces que cuando nos desinstalamos un poquito de nuestro ego, cuando conseguimos saltar un poco de nuestro ego, el sufrimiento se hace automáticamente más llevadero, ¿no? Entonces también hay un camino espiritual para eso. Esto lo he sentido incluso en los partos, ¿no? Cuando tengo 5 hijos, cuando he vivido cada uno de los partos, los he vivido con mucho dolor, sí, como casi todas las madres. Hay madres que no tienen dolor de parto al parir, pero en mi caso sí, ha habido dolor. Pero si yo intentaba centrar mi respiración, ponerme a favor del proceso, es un proceso que te pide también en cierto sentido morir, porque parte tu cuerpo en dos, ¿no? Tienes que estar dispuesta a asumir que tu cuerpo se puede partir en dos del dolor que supone, ¿no? Pero si me ponía a favor de eso, a favor de mi propia muerte, esto es lo fuerte, y dejaba que sucediera, entonces empezaba a respirar adecuadamente, a respirar fluyendo con lo que iba a suceder, empezaba incluso a recitar mantras sufíes, dhikr, ¿no?
y entonces el dolor se iba un poco y a la vez, en el último empujón, desaparecía el dolor y emergía la vida, ¿no? Mi niño nacía a la vida, ¿no? Mi bebé, ¿no? Y entonces, para mí en la vida, el sufrimiento en la vida tiene que ver con esto también. Por un lado, nos hace humildarnos, nos hace ver y sentir con mucha claridad nuestra fragilidad, pero a la vez, si nos ponemos, en vez de enfrentarlo cara a cara y luchar a saco contra él, si nos ponemos a favor de la vida que nos lo está trayendo, entonces lentamente se disuelve, ¿no? Se disuelve en algo mucho mayor y en algo que es algo así como un abrazo, ¿no? Mardía, en el libro hablas también de Dios y formulas esta pregunta que yo creo que es muy interesante. ¿Qué es regresar a Dios? Em, para mí, a los 23 años, claro, yo estaba un poco perdida cuando llegué al Camino de Santiago. Tenía muchas dudas, ninguna certeza, muchas preguntas, mucho anhelo, mucha curiosidad. Y lo que descubrí en el camino fue a Dios, ¿no? Eso es lo que yo encontré en el camino, fue a Dios. Y eso es lo que significa para mí una conversión. Una conversión no es tanto pasarse de una religión a otra o decidir de repente, pues, asistir a misa o o hacer unos rituales. Para mí no es eso, sino que la conversión es pasar de una vida en la que funciona todo un poco pues, con el caos, que te parece todo azaroso, que no encuentras claramente el sentido, de repente descubrir que hay un sentido detrás, aunque tu capacidad intelectual no lo alcance nunca por completo, pero sabes ya que hay un sentido detrás, y entonces te pones a servicio de eso. Y toda tu vida empieza a modificarse. ¿Por qué? Porque ya te has dado cuenta de qué es lo que quieres que esté en el centro de tu vida. Antes no estaba eso en el centro de tu vida, pero de repente colocas eso en el centro de tu vida y eso va ordenando de manera milagrosa todo lo demás. Para mí eso es como ese regreso a Dios. Y de alguna manera, cuando encuentras eso, te das cuenta de que el origen y el destino son uno, y que en el fondo el ir es lo mismo que el regresar, ¿no? Algo así. Entonces, ¿y qué es lo que te estaba esperando? Lo que estaba en el origen y lo que te estaba esperando, y ese es tu verdadero hogar, ¿no? Ese sería el punto. Mardía, nosotros en el programa solemos tener una sorpresa que damos a nuestra invitada de alguien que tiene relación contigo, en este caso de una persona que te aprecia muchísimo y que yo creo que te va a sorprender con con las preguntas que ella te va a hacer. Así que si te parece, escuchamos a esta persona y te dejas sorprender un poco y luego le respondes. Estoy empezando a entender que el camino guarda una sorpresa maravillosa cada día. Lo único que me pide es que yo me mantenga atenta, lo más abierta posible a él, sin distraerme en los apegos o los recuerdos, instalada en el presente. Allí el milagro se hace cotidiano. Mi querida Mardía, soy Olga, tu amiga, y quiero compartir contigo mi emoción por este libro, que me parece una pasada, y te quiero preguntar 2 o 3 cosas. La primera es, ¿cuál es la sorpresa más hermosa que te han dado en tu vida? La más grande, la más bonita, la más significativa. La otra, ¿cuál es la sorpresa más bonita y más significativa que has dado tú a alguien? ¿Y qué sorpresa te gustaría que te diésemos? Te quiero infinito y gracias por Peregrina, por tu amistad y por tu grandeza, hermana. Bueno, pues esta chica que aparece es Olga Cebrián, es una amiga mía, una muy buena amiga mía, una amiga del desierto. De hecho, hace poco ha sacado un libro muy hermoso que se llama Desierto, y pues es difícil de responder, ¿no? Las preguntas son muy interesantes y se lo agradezco mucho. A ver, la sorpresa que me han dado en la vida más bella, ha habido diversas, pero yo creo que la más bella es cuando mi marido Rafa Millán, que en ese momento no era mi marido, estaba yo en Chipre haciendo una especie de retiro sufí, y se presentó por sorpresa allí para pedirme matrimonio.
y de hecho me llamó por teléfono, yo pensaba que él estaba en Madrid, me llamó por teléfono, me dijo que no me oía bien, que a lo mejor es que no tenía cobertura, que yo estaba dentro de una casa, la guest house, la casa de las mujeres, que bajara a ver si al aire pues había más cobertura, y cuando bajé apareció delante, ¿no? Apareció delante para pedirme, así como un caballero andante, para pedirme que me casara con él. Esa yo creo que ha sido la sorpresa más bella de mi vida. La sorpresa que he dado yo creo que es cuando les dije a mis padres, bueno, cuando les dije que me había casado, porque claro, me casé así por sorpresa, deprisa y corriendo, y llamé a mi padre y se lo dije, y estaba comiendo macarrones y dijo que se le atragantaban, ¿no? Cuando se lo conté a mis padres, pero también yo creo que sobre todo cuando les dijimos que estaba embarazada por primera vez. Es una noticia muy bella de dar, y una noticia para unos padres que de repente se van a convertir en abuelos por primera vez, pues es algo muy emocionante. A mis padres y a mis suegros en una comida, y a mis cuñados y a mis hermanas se lo dijimos en una comida. Y luego la sorpresa que me gustaría que me dieran, pues la verdad que para mí la clave sería no esperarla, claro, porque si no, no sería una sorpresa. Si yo digo qué sorpresa quiero que me den, pues entonces le quito el misterio al asunto, ¿no? Más bien lo que yo querría es ir predisponiéndome vitalmente cada día un poquito más a tener esa capacidad de acogida que permita vivirlo todo como una sorpresa, ¿no? Vivirlo todo como un regalo de Dios, ¿no? Y así como la conciencia de la vida como una maravilla y como un milagro constante, no acaba nunca y no deja de crecer. Es decir, aunque no lo parezca y haya gente que piense que cuando uno va siendo cada vez más mayor hay menos cosas que te sorprenden, si vives la vida desde el lugar preciso, sucede lo contrario. Y la vida se convierte en un camino de asombro creciente. Ese sería para mí pues la sorpresa que más me gustaría, conseguir esa disposición de tal manera que todo se convierta en un asombro creciente. Mardí, el inicio del programa lo hemos hecho en un rinconcito de un pueblo muy bonito de Cádiz, que es Grazalema, y ahí decía yo que tu libro no es del género de la novela, por supuesto que no, sino que está muy enraizado en la realidad. Lo que pasa es que está tan bonito dicho y también entrelazada la historia, que hay veces que resulta una auténtica novela, que estás esperando a ver qué es lo que pasa con el chico italiano, qué es lo que pasa más adelante con el siguiente pueblo, qué es lo que... Entonces hay muchos rasgos de una escritura, de un género muy especial. ¿Cómo definirías tu género en este libro? Me encanta esa pregunta porque en realidad es toda mi búsqueda vital como escritora, tiene que ver con encontrar el género desde el que expresar lo que anhelo decir, ¿no? Cuando tenía 6 o 7 años, mi padre, yo empecé a escribir y entonces hice algunos poemas, pero fijada solo en la rima, ¿no? En hacer bien la rima. Y entonces me acuerdo que se lo enseñó a mi padre y mi padre me dijo, está muy bien, pero lo más importante no es tanto la técnica, me dijo, como que lo que escribas lo hagas desde el corazón, ¿no? Esto con 6 o 7 años sembró sembró algo tan bello dentro de mí que el resto de mi vida me he dedicado a buscar cómo escribir con el corazón, ¿no? Y entonces en algún momento me di cuenta de que la novela para mí no era suficiente. Yo creo que la novela puede ser suficiente y puede ser desbordante también, ¿no? No me refiero a eso en general, digo para mí. Porque lo que necesitaba, como yo era muy imaginativa y estaba siempre en el mundo de la fantasía, cuando era una niña, yo lo que necesitaba era realidad. Y entonces lo que anhelaba era poder descubrir que la realidad era más maravillosa que la ficción. También porque de alguna manera yo creo que la modernidad lo que separó es realidad y ficción. Y parecía que la realidad quedó para el ámbito de la ciencia y la ficción quedó para el ámbito del arte y la literatura, pero era ficción, como un lugar al que evadirse, un lugar porque necesitamos escapar. Y yo decía, no me quiero escapar, no me quiero evadir de nada, quiero entrar a fondo en la realidad y descubrir qué hay detrás, ¿no? Y entonces, en el Camino de Santiago, precisamente, me di cuenta de que una vida vivida a fondo era mucho más maravillosa de cualquier cosa que uno pudiera relatar en la ficción. Este fue el gran descubrimiento y este es el compromiso mío literario, ¿no?
Y el género, esto lo ha bautizado mi marido, él lo llama, claro, porque hay lo real maravilloso, ¿no?, de Alejo Carpentier. Yo estudié literatura hispanoamericana y el doctorado lo hice en literatura hispanoamericana. Hay un salto, ¿no? Por un lado, lo real maravilloso de lo que habla Alejo Carpentier, de eso se salta al realismo mágico de García Márquez y tantos otros autores, ¿no? Y mi marido lo llama realismo místico, que me parece que es bastante, que se ajusta bien, ¿no? Un realismo místico. Pues hablando del realismo místico, a mí ha habido unas páginas que me han encantado, porque mira que tenemos todos en la mente el Botafumeiro, pero la descripción que tú haces en 2 paginitas sobre el Botafumeiro a mí me ha parecido preciosa. Entonces me gustaría que hablase un poco del Botafumeiro y por otro lado también de Finisterre. Qué precioso lo del Botafumeiro, que no me lo han preguntado en ninguna entrevista también. Y es que es increíble, porque cuando llegas allí, claro, después de un montón de días caminando, purificando tu corazón, rimando tus pasos con el latido de tu corazón, ¿no? De repente llegas y entras en la catedral, que es un lugar con una energía increíble. Vamos, yo cuando llegué a Santiago solo quería estar allí todo el rato, ¿no? Y además descalza. Y un día alguien, después de una misa del peregrino, lanzan el Botafumeiro, y entonces tú te das cuenta de que el Botafumeiro, según va recorriendo como las paredes, y va acercándose a los techos de la catedral y va lanzando ese incienso que tan bien huele, de repente ese Botafumeiro no es otra cosa que tu corazón, ¿no? O algo así. Es como si a ti mismo te hubieran salido alas cuando puedes contemplar al Botafumeiro dando vueltas por la catedral. Esa fue la experiencia que yo viví. Y después Finisterre, porque tú llegas a Santiago, luego vas hasta Finisterre, además vas cargada de símbolos, tienes que hacer también muchas fotografías, compras una cámara y todo, luego envías las fotos a tus compañeros de viaje. ¿Qué supuso esa experiencia de llegar hasta Finisterre? Cuando yo llego a Santiago tampoco tenía claro hasta los días antes si iba a seguir hasta Finisterre o no, ¿no? Pero hay algo que me indica que sí, que tengo que seguir. Entonces paso unos días en Santiago y luego después me doy cuenta, porque la mayoría de los compañeros ya no seguían hasta Finisterre, que me habían hecho muchos regalos y entonces yo quería hacerles un homenaje, por así decirlo. Y entonces llego Novi Bordón con todo lo que me habían regalado, yo qué sé, me habían regalado la calabaza, la vieira, un montón de colgantes, pulseras, un calcetín, bueno, llevaba un montón de cosas. Y compro una cámara de fotos para poder hacerle una foto al bordón, convertido casi en altar de ofrendas al llegar a Finisterre, ¿no? Los días que mediaron entre Santiago y Finisterre, para mí fueron días de entrar en otra dimensión, ¿no? Es una dimensión un poco distinta. Hay como un poco más de desprotección, porque Finisterre, al fin y al cabo, es un acantilado que te enfrenta al mar. Eso está más allá de lo humano. Es como si tuvieras una sensación de vértigo muy fuerte, ¿no? Porque ahí ya no hay protección. Hasta Santiago es como que todo está protegido, y desde Santiago a Finisterre es que te tienes que lanzar ya totalmente entregado a la vida, ¿no? Y al mar, que es mucho más grande, es insondable, excede toda capacidad del humano, ¿no? Con esa misión de llevar las ofrendas y de hacer una foto. Y a la vez con una revelación, que ya no la cuento aquí, pero quien lo lea lo verá. Y luego, una vez llegas a Finisterre, la sensación es como cuando estás ante cualquier lugar pues, tan bello en la naturaleza y tan grandioso, ¿no? Tú en una roca, mucho viento, golpeándote todo el rato, no te permite escuchar nada, al fondo el mar y el sol diluyéndose encima del mar. Es una imagen de enorme belleza, pero a la vez es necesariamente un espejo de lo pequeños que somos, ¿no? De lo ínfimos que somos frente a tanta grandeza, ¿no? Y el darse cuenta de que en realidad la vida consiste a veces solo en ser testigos de esa grandeza, en quitarse de en medio para ser testigos de esa grandeza. Y ver algo tan grande y tan abismal, por un lado te empequeñece, pero por otro lado te libera de ti. Es muy fácil liberarte de ti, ¿no? Y también hay gente que se vuelve loca en Finisterre. Porque hay gente que se queda allí. Yo cuando yo hice el Camino de Santiago vi a mucha gente que ya está, se había quedado a dormir en la playa, que iba y venía, medio vagabundeaba,
¿Por qué? Porque es demasiado grande, no le cabe a la cabeza humana, ¿no? Y si uno no tiene la fuerza para regresar, que puedes no tenerla, si no hay ninguna Penélope que te espere en casa al regreso, entonces es posible caer en la locura, ¿no? Es posible. Ujú. Dices también en el libro, no quiero que se acabe el camino, quiero ser peregrina para siempre. ¿Sigues siendo peregrina en la actualidad, Mardía? Pues sí, logré seguir siendo peregrina, pero a costa de vivir en un arquetipo casi completamente opuesto, ¿no? Porque, claro, digamos que hay un dicho en el sufismo que se dice, cuéntale a Dios, si quieres que Dios se ría, cuéntale tus planes. Entonces, como el camino me robó el corazón, yo quería seguir caminando para siempre. Y estuve durante 3 años, hice el camino 6 veces. Pues me convertí como en peregrina casi profesional, porque era el lugar que yo había encontrado en mi vida donde sentía mayor conexión y donde sentía mayor amor y donde sentía que estaba más en mi sitio. Pero uno no puede ser peregrina para siempre. Entonces, después, curiosamente, después encontré a un maestro sufí, después me casé y después empecé a tener hijos y he habitado en el arquetipo de la madre, que sería yo creo que lo opuesto al arquetipo del peregrino. En el tarot sería el mundo, ¿no? Pero sería sobre todo el hogar, es el estar. Yo estoy fija en casa o fija en mi cuerpo sosteniendo al bebé que va creciendo o luego después en el cuidado de otra vida. Y he conseguido, he sentido que la épica es posible también y la peregrinación y la aventura es posible también y de manera privilegiada con la maternidad, porque en la maternidad también hay un abandono de sí, también hay un encuentro conmigo misma y hay sobre todo un amor que es muy fácil de desarrollar y de regalar, ¿no? Hay un camino espiritual que tiene que ver con entrega a los demás, pero yo creo que Dios, con su misericordia, nos lo pone muy fácil, porque es muy fácil levantarte a las 2 de la madrugada y no dormir simplemente para dar de mamar a un bebé que tiene una cara dulcísima y es muy fácil, es fácil amar a un hijo, ¿no? Entonces, en ese sentido me lo ha puesto fácil. Mardía, se cumplen ahora 50 años de la proclamación por parte del Papa Pablo VI de Teresa de Jesús como doctora de la Iglesia, que ha sido pues una proclamación muy, muy importante por lo que supone de ser la primera mujer y por lo que supone también la figura de Teresa de Jesús. ¿Qué ha supuesto para ti Santa Teresa? Bueno, yo le dedico un libro entero a hablar de eso. Es que Santa Teresa ha sido clave en mi vida, o sea, ha sido tan clave que poco después de nacer yo, mis abuelos se fueron a vivir a Ávila porque mi tía se casó con un abulense y entonces yo he pasado en Ávila todas las navidades, desde que nací, todas las navidades de mi infancia las he pasado en Ávila, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a tener pues, una búsqueda vital, la persona que tenía más a mano, que estaba más cerca de mí en todos los sentidos, era Teresa. Entonces yo empecé por Teresa, de tal manera que, y además es que Teresa tenía esa doble dimensión, por un lado de lo espiritual y por otro lado de lo literario. Y me dio la clave también de lo que hablábamos de lo autobiográfico, como en el fondo como un ejercicio de revelación de lo divino. Es que ella es mi maestra, mi gran maestra en lo literario, en lo espiritual, o sea, le estoy tan agradecida y además de todo eso, lo más fuerte de todo es que yo cuando leo a Teresa siento que sigue viva, ¿no? Es muy fácil releerla y ver que sus páginas, más allá del paso del tiempo, más allá de pues de esa prosa del siglo XVI, que además ella hizo de manera voluntaria y adrede, tan popular, ¿no? Más allá de todo eso y más allá incluso de que podamos habitar en otra tradición, sus palabras siguen vivas y siguen alimentando mi alma y alimentando el alma del lector, porque son unas palabras que preceden, o sea, que proceden de un lugar que precede a la palabra. Son unas palabras que emanan directamente del silencio o emanan directamente de la eternidad. Entonces, pueden alimentar igualmente a una persona que viviera en la misma época que Teresa, como alimentar a una persona que vive en el siglo XXI,
cómo alimentar a una persona que viene del hinduismo o del sufismo o de la New Age, ¿no? Tiene esa capacidad, esa es la maravilla de Teresa, que sigue viva, su palabra sigue viva. Con Teresa cruzamos muchas fronteras también. Mardía, para ir terminando, me gustaría que, bueno, ya hemos dicho muchas cosas de Peregrina, ¿verdad? Pero que dieras alguna clave para el lector que se va a acercar al libro, para el lector que ve el libro en una librería, para el lector que lo encuentra por internet, para, para que invites a un libro que yo creo que es diferente, que no es un libro más del camino, sino que es un libro, yo creo que muy sugerente. Yo creo que la clave del libro es como sumergirse en él, ¿eh? Porque estoy convencida de que en la medida en que somos sinceros, en que hay sinceridad cuando escribimos, nos podemos volver un espejo, nuestras palabras se pueden volver un espejo nítido del lector, ¿no? Entonces, si se ha logrado esa sinceridad, ese fue mi objetivo y mi vocación literaria tiene que ver con eso, con alcanzar esa sinceridad. El lector, cuando empiece a leer, se dará cuenta de que es él mismo o ella misma los que están viajando y él mismo o ella misma los que están peregrinando hacia su propio interior, ¿no? Para mí esa sería como la invitación de Peregrina. Pues Mardía Herrero, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este rato y sobre todo por haber compartido ese camino, por hacernos de alguna manera también peregrinos y atravesar muchas fronteras contigo. Y ahora queda esa parte interesante de continuar siendo peregrinos hacia el interior. Muchísimas gracias, Mardía. Muchísimas gracias, Fernando. Me han encantado todas las preguntas. Para mí la clave en las entrevistas no es tanto el entrevistado como el entrevistador, porque de alguna manera la respuesta viene con la pregunta, ¿no? Entonces la clave está más bien en la pregunta que en la respuesta y me he sentido muy, muy a gusto y muy cómoda y muy bien acogida. Pues la verdad que también ha sido muy fácil porque en el libro te he ido conociendo. Y como he ido leyendo despacito y has sido muy generosa a la hora de describir tu proceso, pues enseguida se te ve casi el alma, esa transparencia, ¿no? Así que muchas gracias y muchas gracias también a todos nuestros amigos que nos siguen. Les invito de verdad a que lean este libro, Peregrina, de Mardía Herrero, editado por Fragmenta. Merece la pena que nos paremos, que disfrutemos de ese viaje espiritual y que disfrutemos también de una buena literatura. Además, como han visto, la autora está muy influenciada por la pluma de Teresa de Jesús. Pues Mardía, amigos, hasta siempre. Muchas gracias. Hasta siempre.